Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Y estos son los titulares. Israel se suma a los mensajes de solidaridad con Francia por el incendio de la Catedral de Notre Dame. Los terroristas de Hamás encarcelados ponen fin a su huelga de hambre tras conseguir algunas de sus reivindicaciones. Israel ayudará a Ecuador en ciberseguridad tras los más de 40 millones de ataques desde que retiró el asilo a Julian Assange. Tras la derrota de Daesh en Siria, Cruz Roja Internacional reconoce el secuestro de 3 trabajadores en 2013 y hace un llamamiento. Estos son los titulares de esta primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos luego con la agenda cultural. El presidente israelí Reuven Rivlin expresó su solidaridad con Francia tras el incendio en la Catedral de Notre Dame de París. El ministro interino de Exteriores, Israel Katz, también manifestó su solidaridad, así como el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nasson. La Iglesia Católica en Tierra Santa dijo que está rezando para que el incendio que arrasó la catedral no haya sido intencional, al tiempo que expresaba su solidaridad con la Iglesia en Francia. El secretario de Estado francés de Interior, Laurent Núñez, presente en el lugar de los hechos, afirmó que la salvación del monumento no está asegurada en los momentos en que afirmaba esto. El presidente francés Emmanuel Macron acudió por la noche a los alrededores para seguir el trabajo de los bomberos, acompañado por el primer ministro Édouard Philippe. Sí, como comentabas, Alejandro, parece que sí que el monumento en sí se ha salvado, por lo menos lo que son las 2 torres de la entrada, con toda la fachada, incluso las paredes de piedra y los elementos arquitectónicos que sostenían el resto del edificio. Lo que sí se ha perdido del todo, evidentemente, es el tejado y lo que se llamaba la aguja o la flecha, que era la torre central que salía. Posiblemente haya daños en las cúpulas y en los elementos más elevados, pero lo que está claro es que ha sido un golpe muy fuerte para París, para Francia y para la cristiandad en el mundo, por la simbología que tiene este edificio, que es tan antiguo y que acumula cosas tan notorias como la coronación de Napoleón, etcétera, etcétera. Bueno, toda Francia se está solidarizando con eso. Las razones todavía no se han explicado del todo, aunque la tesis sobre la que se trabaja es la de un accidente por las obras de reforma que se hacían justamente en la zona del techo. Lo que pasa es que hay gente, las redes están que arden, nunca mejor dicho, con mensajes de solidaridad y algunos de ironía respecto a lo que ha pasado. Pero a mí personalmente me llama un poquito la atención el hecho que se pronunciaran sobre las razones y aclararan que fue un accidente cuando todavía eso estaba en llamas. Es decir, los peritos y los técnicos todavía no han podido entrar a ese edificio, que aunque el fuego se haya extinguido a la mañana, pues sigue en un estado, aparte del calor que acumula, un estado de que cualquier cosa se puede derrumbar, con lo cual va a tomar tiempo ver exactamente dónde empezó, cómo empezó y, lo más importante, por qué empezó. Y lo digo porque siempre está la posibilidad, por supuesto, de que esto sea un accidente, un error humano o lo que sea, pero las compañías, fíjate tú que una compañía, para que la dejen subir y encima llevar materiales para arreglar en el techo de la Catedral de Notre Dame, pues los franceses se aseguran mucho de que tenga absolutamente todos los requisitos, evidentemente que no haya ningún objeto o material que sea peligroso o que pueda llegar a generar el desastre que ha pasado. Así que a mí
realmente me resulta muy asombroso, porque si uno está hablando de la reforma de una iglesia pequeña, pues quizás la empresa contratista no sea tan exigente con las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero para reparar el techo de la Catedral de Notre Dame, me imagino que serán los mejores especialistas del mundo y que deben tener unas condiciones de seguridad laboral increíbles. Y entonces a mí me llama mucho la atención, porque claro, siempre nos queda la sospecha. Francia durante mucho tiempo ha ocultado cualquier vínculo de desastres con atentados terroristas, por ejemplo. Aunque hay que decir que en estas 24 horas de momento no ha habido ninguna reivindicación conocida de alguien que se haya atribuido la autoría de esto, ¿no? Entonces eso nos tranquiliza. Pero claro, uno también puede llegar a pensar, o al menos en los primeros momentos, de que si esto fuera un atentado, es bastante lógico que el gobierno trate de ocultarlo, porque esto provocaría un tsunami social terrible. Es decir, habría gente que saldría a las calles a tomarse la venganza si se conociera, por ejemplo, la autoría y si fuera un atentado yihadista o no. Así que bueno, recemos junto con los católicos y con las personas de todas las religiones del mundo, porque esto no haya sido nada más que un accidente, porque como señalo, durante el último año solamente se han atacado, no por razones accidentales, más de 1.000 iglesias en el territorio francés. Así que, como digo, por la paz en el mundo, espero que esa sea la razón. Los terroristas palestinos detenidos dijeron que sus cabecillas llegaron a un acuerdo con la dirección del Servicio Penitenciario de Israel, de modo tal que levantaron su huelga de hambre. Según informaciones, el pacto responde a las demandas de los reclusos por las que comenzaron la medida de fuerza, como la colocación de teléfonos públicos en los pabellones de los presos de seguridad, igual que los que tienen los presos comunes, y estos podrán comunicarse con sus familiares en el tiempo asignado. Sin embargo, los dispositivos electrónicos que bloquean las señales de los teléfonos celulares permanecerán en las instalaciones carcelarias. El resto de las demandas: el regreso de las visitas de familiares desde la Franja de Gaza, la cancelación de sanciones y reducción de multas a los presos de Hamás que participaron en el amotinamiento, fueron rechazadas. Sí, la verdad que si uno lo mira objetivamente, pues esto de que levantaron la huelga de hambre con tan pocas de sus exigencias cumplidas, da que sospechar que alguien les ha indicado de que tenían que levantarla. Porque de todo lo que habían pedido, el acceso a los teléfonos móviles, el regreso a las visitas de familiares, la cancelación de sanciones, las reducciones de multa para los que participan en el amotinamiento, todo eso se dijo que no. Y lo único que se ha hecho es ponerles teléfonos públicos fijos que las autoridades ya han advertido que estarán sometidos a escuchas. Es decir, que lo que digan a través de esos teléfonos sí podrá ser monitorizado por las autoridades, porque no olvidemos que están ahí presos por temas de terrorismo. Es decir, que no es que nadie quiere que hablen con su mujer, con su hijo o con sus padres, sino lo que no quieren es que se propongan mutuamente acciones terroristas o que las organicen a través de estos medios. Pero como digo, el levantamiento de una huelga de hambre tan rápido y con tan pocas demandas cumplidas nos da la pauta, o a mí me da la pauta, de que las conversaciones de las que se habla, conversaciones secretas, indirectas y con mediadores entre Israel y Hamás, van mucho mejor de lo que aparentaban ir hace unas semanas. Es decir, que seguramente han recibido una orden desde Gaza diciéndoles, bueno, acepten lo que puedan y déjenlo, porque esto es parte de los prerequisitos para sentarnos a dialogar
y de esa manera recibir una serie de bonificaciones en las que Hamás está interesado, como la apertura de los pasos, como ciertas inversiones de Qatar, la entrada de dinero y de creación de nuevas infraestructuras, que es de lo que parece que se está hablando. Israel colaborará con Ecuador en materia de ciberseguridad después de que el país suramericano fuera objeto de más de 40 millones de ataques desde el jueves pasado, cuando retiró el asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. No se han dado detalles en qué consistirá esa ayuda o las empresas que colaborarán en asesorar para la implementación de políticas de seguridad cibernética en Ecuador. Los masivos ataques procedieron principalmente de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia, Austria, Reino Unido, pero también del territorio ecuatoriano, si bien las autoridades aclararon que no significa que sus autores se encuentren físicamente en estos países. Entre las principales instituciones que recibieron los ataques se cuentan las instituciones más relevantes del país, como Cancillería, Banco Central, Presidencia, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas, la empresa pública de telecomunicaciones CNT, Consejo de la Judicatura y los ministerios de Telecomunicaciones, Turismo, Ambiente y algunas universidades. Sí, la verdad que ha sido un ataque muy masivo para un país que no está acostumbrado, porque digamos que tanto Estados Unidos como Irán, como Rusia, países que tienen conflictos en el mundo, pues están acostumbrados a estos tipos de ataques a su seguridad a través de las nuevas tecnologías, pero Ecuador hasta ahora no. Porque justamente durante 7 años pues había dado cobijo a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que desveló muchos planes o correos electrónicos privados de los responsables políticos de muchos países. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es considerado un delito muy grave de traición. Aunque yo también debo decir una cosa, ¿no? Es cuando uno revisa los Wikileaks famosos, descubre que, vamos a ver, que lo único que ha pasado es que se ha confirmado lo que todo el mundo sabía. Es decir, que Estados Unidos tiene mayor sintonía con Israel que con Europa, etcétera, etcétera, y que esto pasaba incluso durante la administración Obama. Ahora con Trump las cosas incluso podrían ser todavía más evidentes, la falta de sintonía entre Europa y Estados Unidos, etcétera, etcétera, o el intercambio de mensajes a nivel demasiado coloquial para tratar temas de seguridad nacional o lo que sea. Bueno, de todas maneras, lo que sí está claro es que Ecuador necesita ayuda. Israel no es el único país que se la ha ofrecido, pero sí que Israel es seguramente el primer país del mundo, incluso por encima de Estados Unidos, en ciberseguridad. Es decir, que esta manito que le van a echar les va a venir muy bien, entre otras cosas porque los ataques, como mencionaba la noticia, provienen principalmente de países occidentales y desarrollados, que es donde más tiene predicado el mundo de esta red llamada Anonymous, que son redes de hackers mundiales que supuestamente son como una especie de vengadores justicieros, y que han apoyado a Julian Assange todo el tiempo, pero fíjate que justamente los mails provienen de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumania, Francia, Austria, Reino Unido, y no, por ejemplo, de Rusia, China o Corea del Norte. Entre otras cosas porque sobre Rusia, China y Corea del Norte, pues ni el Julian Assange se atrevió a sacar los cables que podía tener, o los telegramas que podía tener. Así que bueno, esto es una demostración más, aunque sea por las malas, de lo necesario que es para el mundo libre, en este caso un país como Ecuador, que ha decidido de forma
digamos, democrática, ha pedido al presidente dejar de alojar a este personaje, Julian Assange, en su embajada en Londres, y por ello se ha visto atacado ferozmente. Es decir, que Israel es también un garante, en cierta medida, para la seguridad de otros países. Ocurrió en 2013, pero no han querido publicarlo hasta esta semana. El Comité Internacional de Cruz Roja ha reconocido este lunes la desaparición forzosa de 3 de sus empleados, 2 sirios y una neozelandesa, a manos de Daesh. La derrota del grupo terrorista en Siria ha sido la razón de la llamada desesperada de la organización sanitaria, que cree que la trabajadora neozelandesa sigue viva. Se trata de Luisa Akabi, enfermera empleada en Cruz Roja desde 1988, de la cual la última prueba de vida es de diciembre último. Este es el secuestro más largo en los 156 años de historia del Comité Internacional de Cruz Roja. La neozelandesa y sus compañeros no son los únicos que siguen en paradero desconocido tras su secuestro en Siria. El reportero británico John Candley, desaparecido en noviembre de 2012, y el predicador jesuita italiano Paolo Dalloglio estuvieron en manos de Daesh. Por otra parte, el gobierno estadounidense cree que el periodista compatriota Austin Tice, secuestrado en agosto de 2012, permanece en manos del gobierno sirio. Según un periódico, la Casa Blanca está dispuesta a retomar contactos con el presidente Bashar al-Assad si Tice es liberado. Sí, aquí hay cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Es decir, Cruz Roja tiene empleados suyos secuestrados durante 6 años y no dice nada. Es que no entiendo muy bien a qué se debe. Es decir, uno puede entender que cuando hay un secuestro y hay una negociación, pues mientras está esa negociación, pues no lo comunica de a voz en grito, porque tiene que, de alguna manera, está presionado por las exigencias de los secuestradores, hasta cierto punto. Pero pasados 6 años... 5 años y medio o 6 años haciendo lo que los secuestradores dicen. ¿Eso es la Cruz Roja Internacional? Yo realmente me temo que si esto es lo que nos cuentan de Siria, pues en la historia de Cruz Roja o en los archivos de Cruz Roja habrán muchos más casos de gente que se perdió, que eran trabajadores de Cruz Roja y que Cruz Roja no ha hecho demasiado por rescatarlos, ni siquiera utilizar la verdad para decir qué es lo que ha pasado. Esto a mí me pone un poquito de los nervios. Y respecto a las noticias, claro, durante estos años de la guerra civil en Siria han habido muchos secuestros de occidentales y la mayoría se han resuelto, si no con la decapitación a manos de Daesh filmada en vídeo, con cantidades muy grandes de dinero, sumas de dinero que, por ejemplo, ha pagado los gobiernos españoles para que los reporteros que estaban en la zona pues pudieran salir libres, cuando evidentemente ahí hay un problema, porque si la Cancillería de un país dice que no solamente no recomienda, sino que pide encarecidamente y prohíbe incluso expresamente viajar o internarse en determinadas zonas del mundo, esto tiene que ser de alguna manera una advertencia para todos, no solamente para los que quieren pasear como turistas, sino también para los que quieren desempeñar su labor periodística, porque no olvidemos que si el reportero le sale bien la cosa, pues no solamente va a ganar dinero por sus reportajes, sino que va a ganar una fama y una reputación innegable. Los reporteros de guerra que se presentan en el frente y que hacen sus reportes poniendo su vida en peligro, evidentemente suben su caché. Pero si ellos no se cuidan lo suficiente, porque entran en un entorno que es totalmente caótico y que nadie les puede asegurar, no me parece que lo más justo sea que los contribuyentes españoles, tanto ricos como pobres, tengamos que pagarlo. Digo españoles como franceses, como ingleses
o como lo que sea, incluso como simples donantes a Cruz Roja Internacional. Si Cruz Roja Internacional no deja de operar en zonas en las que no puede asegurar la integridad física de sus colaboradores, pues habría que replantearse qué significa la labor que desarrollan. Y por último, un último comentario, es decir, que en todos estos desbarajustes de última hora, ahora que se parece que se acaba la guerra contra Daesh en Siria, pues resulta que la reclamación del gobierno de Estados Unidos sobre un periodista no es con Daesh ni con Al-Qaeda, sino con el gobierno democrático, o como lo quieran llamar, de Bashar al-Assad, que ha retenido y secuestrado a un periodista estadounidense y que lo utiliza ahora como carta de cambio o billete de cambio para una restauración y retoma de contactos entre los dos gobiernos. Finalizamos aquí la primera parte de las noticias de hoy de Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras esta pequeña pausa. Entramos ahora en la agenda cultural para cerrar las noticias de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Empezamos con una buenísima noticia que nos llega desde Israel. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han logrado imprimir en 3D un corazón vivo a partir de tejido humano. Un órgano completo con cavidades y vasos sanguíneos que permite soñar con los trasplantes personalizados para cada paciente, según los investigadores Tal Debir y Asaf Shapira de la Facultad de Ciencias George S. Weiss de la Universidad de Tel Aviv. Como les comentábamos, la gran ventaja de estos órganos es que pondrían fin al tema de los rechazos, que es la dificultad principal a la que se enfrentan los médicos cuando se habla de trasplantes. Además que el paciente tiene que sufrir una medicación específica para evitar el rechazo. Bueno, una buenísima noticia. Los investigadores han comentado que hasta el momento que ellos sepan, todo el resto de corazones anteriores que se habían impreso habían utilizado la misma técnica, pero los materiales eran sintéticos, no eran células humanas. Para conseguirlo, los científicos han separado células del tejido graso de un paciente y mediante un proceso avanzado de ingeniería genética, que si quieres comentamos ahora. Madre mía, no sé, qué difícil, qué listos. Bueno, pues han transformado estas células de tejido graso en células madre. Gracias a esas células, los investigadores consiguieron crear músculo cardíaco y vasos sanguíneos que mezclaron con líquido compuesto por biomateriales del propio paciente. Ese líquido, utilizado a modo de tinta y conforme a las instrucciones introducidas en un ordenador, les permitió recrear en el laboratorio en 3D el corazón humano de forma artificial. El que han presentado en Tel Aviv es del tamaño de una uña, lo ven en la foto que les hemos puesto, y las células de este corazón en 3D palpitan, pero no bombean. O sea que en eso tienen que seguir trabajando los investigadores. El estudio completo se ha publicado en la revista especializada Advanced Science y los investigadores calculan que en 1 o 2 años estarán listos para dar el siguiente paso, que es implantar en ratas o conejos este tipo de corazón para estudiar si funciona eficazmente. De momento estudian en el laboratorio su desarrollo hasta que las células se conviertan en adultas y estén seguros de que podrán ser implantadas con éxito. Y ya para terminar esta primera noticia, recordarles que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados. En España van por delante incluso del cáncer y las enfermedades respiratorias. Bueno, pues esperemos que avancen en esta investigación, pero este es un gran paso, desde luego. Yo no he llegado a ver el corazón, sí que he escuchado la noticia. Sí, es del tamaño de una uña, pero es buenísimo. Chiquitito, bueno, será el principio, ¿no? Para empezar a experimentar con ratones, como nos contabas, y poder aplicarlo después a otra escala y
implementarlo, ¿no? en personas humanas. Uh-huh. Bueno, pues nada, una buena noticia para comenzar la agenda. Continuamos ahora. Continuamos haciéndonos eco de varias noticias que nos hablan del homenaje que el Estado de Israel quiere realizar a las 3 madres de los adolescentes secuestrados primero y asesinados después en 2014. Iris Yifraf, Bat Galin Shaer y Racheli Frenkel, las madres de estos 3 adolescentes israelíes secuestrados y asesinados en 2014, encenderán una antorcha juntas en la ceremonia del Día de la Independencia de Israel, en Yom Ha'atzmaut. Y así lo ha anunciado la ministra de Cultura y Deporte, Miri Regev. Estas madres encenderán la antorcha juntas para elevar la unidad de nuestro pueblo, ha dicho la ministra en su anuncio. Los adolescentes serán Naftali Frenkel, de 16 años, Gilad Shaer, de 16, y Eyal Yifraf, de 19. Como recordarán, fueron secuestrados por Hamas la noche del 12 de junio de 2014 en Gus Etzion, al sur de Jerusalén, y fueron asesinados poco después. Sus cuerpos fueron descubiertos el 30 de junio en la aldea palestina de Jalhul, cerca de Hebrón, en Cisjordania, tras una búsqueda de 18 días. Y este secuestro y estas muertes, estos asesinatos, significaron un punto de inflexión que llevó a la operación Margen Protector en el verano del 14. Las 3 madres en ese momento se convirtieron en portavoces no oficiales de la unidad durante el conflicto en Gaza y después de él, y serán ellas las que participarán junto con otras personas en esta ceremonia tan importante como es la que celebra el Día de la Independencia de Israel, este Yom Ha'atzmaut, que en 2019 se conmemora el 8 de mayo. Bueno, pues un homenaje tras 5 años de estos asesinatos, de estos jóvenes adolescentes, que viene a cerrar prácticamente nuestra agenda. Sí. Porque nos queda una noticia más. Una musical muy breve, pero importante, sobre todo para los amantes de Gustav Mahler, porque podremos oír la música del maestro, en concreto su Sinfonía número 1 en re mayor Titán, una de las composiciones más notables del gran autor judío, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial de la Comunidad de Madrid, en una actuación de la Orquesta Sinfónica Berun. Sobre esta sinfonía, Mahler dijo en su estreno a finales del siglo XIX, era una pieza muy personal para el autor, para el compositor, y él comentó: en su totalidad nadie ha comprendido mi primera sinfonía, excepto los que han compartido mi vida. Así que esperamos que puedan disfrutar de la Sinfonía número 1 en re mayor Titán de Mahler en San Lorenzo del Escorial, en ese pueblo tan maravilloso de la Comunidad de Madrid. Ahí cercano a la sierra. Saludamos a Jordi. A Jordi, que está por allí. Sí, esperemos, supongo que seguirá por allí, cerquita de la sierra y cerquita de ese monasterio tan monumental que tiene también esa pequeña población del Escorial. Me has hecho recordar, es un recuerdo constante, ¿no? El horror de Notre Dame, qué pena. Sí, también hemos recordado en la primera parte esas llamas, ¿no?, que han devorado la catedral de Notre Dame. Afortunadamente los bomberos han llegado a tiempo para que no caigan, ¿no?, las torres, las gemelas que tiene esta catedral. Sí ha caído la aguja, pero bueno, al menos se mantiene este templo del siglo XII, nada menos, y un icono de Francia, de París y de toda Europa. Bueno, así nos despedimos. Recuerdos para todos a lo largo del mundo y en especial para Francia. Exactamente. Hasta mañana. Hasta mañana.